Bienvenidos un día más a su canal favorito donde la pasión otomana se desborda. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy prepárense porque vamos a entrar en terreno pantanoso, en el corazón de los rumores, las separaciones y los secretos más jugosos del mundo de las series turcas. Así es. Hoy vamos a hablar del culebrón más reciente, el que tiene a todo el mundo con la boca abierta, y que involucra a dos de los actores más queridos y seguidos del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el drama? Porque yo sí. Pero antes de que entremos de lleno en la controversia, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de las noticias, los chismes y las recomendaciones de series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al día con todo lo que publiquemos y no se perderán ningún detalle. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido explosivo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, la frase bomba que supuestamente salió de los labios de Hande Erçel, Kerem ya no existe. Sí, así como lo oyen. Después de una relación que enamoró a millones alrededor del mundo, después de protagonizar una de las series más exitosas de los últimos tiempos, parece que el amor entre Hande y Kerem ha llegado a su fin. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente tan drástico como suena? ¿Hay algún secreto oculto detrás de esta ruptura? Acompáñenme a desentrañar este misterio y a recordar algunos de los momentos clave de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, porque hay algunas pistas que podrían darnos la clave de lo que realmente está pasando. Para entender la magnitud de este drama, tenemos que remontarnos al inicio de todo, a la serie que los catapultó a la fama mundial, ***Sencalcap ***, o en español, ***llamas a mi puerta ***. Esta serie del género comedia romántica fue un verdadero fenómeno. Hande Erçel interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños que ve su futuro pendiendo de un hilo cuando Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto, le ofrece una oportunidad única: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Sí, el clásico enemies to lovers que tanto nos gusta. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla. Los fans obviamente enloquecieron y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Y para alegría de todos, la ficción se hizo realidad. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron y comenzaron una relación que documentaron a través de sus redes sociales, compartiendo momentos románticos, viajes y muestras de cariño que hacían suspirar a sus seguidores. ***Sencalcap es relevante para este drama porque es el punto de partida de todo. Es donde nació el amor, donde se construyó la imagen de pareja perfecta que ahora parece desmoronarse. Además, la serie en sí misma es un reflejo de muchas de las dinámicas que vemos en las relaciones: la pasión inicial, las dificultades para congeniar, los sacrificios que se hacen por amor y, eventualmente, la posibilidad de que las cosas no funcionen. Un dato interesante sobre esta serie es que inicialmente la producción no tenía muchas expectativas. Se consideraba una comedia romántica más, pero el carisma de los protagonistas y la frescura de la historia la convirtieron en un éxito arrollador. Tanto así que se vendió a más de 80 países y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Ahora bien, volviendo al drama actual. ¿Qué pasó entre Hande y Kerem? Los rumores de ruptura comenzaron a circular hace ya varios meses. Se decía que la convivencia era difícil, que tenían diferentes prioridades y que la presión mediática había afectado su relación. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió la noticia, lo que alimentó aún más las especulaciones. Y aquí es donde entra en juego la supuesta frase de Hande: Kerem ya no existe. ¿De dónde salió esta afirmación? Según algunas fuentes, la frase fue pronunciada durante una conversación privada con una amiga, y luego filtrada a la prensa. Otros afirman que se trata de una invención para generar controversia. Lo cierto es que hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. ¿Pero por qué esta frase es tan impactante? Porque implica un corte radical, una negación total del pasado. Sugiere que Hande ha superado por completo su relación con Kerem y que no quiere tener nada que ver con él en el futuro. Es una declaración contundente que, de ser cierta, confirmaría que la ruptura es definitiva e irreversible.
Ahora bien, antes de sacar conclusiones apresuradas, es importante recordar que este tipo de noticias a menudo son manipuladas por los medios. Es posible que la frase haya sido sacada de contexto, o que se haya exagerado su significado para generar más clics y visitas. También es posible que haya intereses ocultos detrás de la filtración de esta información. De hecho, la prensa turca ha estado especulando sobre las posibles causas de la ruptura durante meses. Algunos apuntan a la diferencia de edades entre Hande y Kerem, otros a sus diferentes ambiciones profesionales, y otros incluso a la intromisión de terceras personas. La diferencia de agendas, con Hande enfocada en proyectos más arriesgados y dramáticos, y Kerem buscando consolidarse como un actor de renombre en el cine, podría haber creado una brecha insalvable. Además, la exposición mediática constante y el escrutinio público pueden ser un factor determinante en la fragilidad de una relación. Ser constantemente analizados y juzgados por cada gesto, cada palabra, cada aparición pública, puede generar una presión asfixiante que termina por resquebrajar incluso los lazos más fuertes. Pero más allá de las especulaciones, la verdad es que solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su separación. Y quizás nunca lo sepamos por completo. La vida privada de las celebridades es, al final, eso, privada. Y tienen derecho a mantener la confidencialidad sobre los detalles más íntimos de su relación. Lo que sí es evidente es que la relación entre Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La imagen de pareja perfecta que proyectaban en sus redes sociales y en sus apariciones públicas creó una ilusión que muchos anhelaban. Y ahora, la noticia de su separación ha generado una ola de tristeza y decepción entre sus seguidores. Pero como dicen, después de la tormenta siempre sale el sol. Y tanto Hande como Kerem tienen un futuro prometedor por delante. Son jóvenes, talentosos y tienen el mundo a sus pies. La experiencia de asteriscos en Calcap Masterisco les sirvió de trampolín para consolidar sus carreras y abrirse camino en el competitivo mundo del entretenimiento. En los últimos meses, ambos actores han estado trabajando arduamente en nuevos proyectos que demuestran su versatilidad y talento. Hande ha sorprendido a todos con su papel en Asterisco Bambas Kabir y Asterisco, mostrando una faceta más madura y sofisticada. Y Kerem ha cautivado al público con su actuación en Asterisco Eflatun Asterisco, demostrando su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Estos nuevos proyectos no solo marcan un punto de inflexión en sus carreras, sino que también les permiten reinventarse y dejar atrás la imagen de pareja perfecta que los persiguió durante tanto tiempo. Es una oportunidad para demostrar que son mucho más que Eda y Serkan, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Pero la sombra de Asteriscos en Calcap Masterisco sigue siendo alargada. Muchos fans se niegan a aceptar la separación y siguen alimentando la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los seguidores de ambos actores se enfrentan en debates apasionados sobre quién tiene la culpa de la ruptura y si existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados. Después de todo, Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Su relación era una especie de cuento de hadas moderno que les hacía creer que el amor verdadero sí existe. Pero es importante recordar que las relaciones reales son mucho más complejas y difíciles que los cuentos de hadas. Y que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentarse a desafíos insuperables. Lo que sí podemos hacer es apoyar a Hande y Kerem en sus nuevos proyectos y desearles lo mejor en sus vidas personales. Después de todo, merecen ser felices y seguir adelante con sus carreras sin la presión constante de la opinión pública. Volviendo a la supuesta frase de Hande, Kerem ya no existe, es importante analizar el contexto en el que fue pronunciada. Si realmente fue una conversación privada con una amiga, es probable que Hande estuviera expresando sus sentimientos de una manera más visceral y emocional. En momentos de dolor y frustración, es común que las personas digan cosas que no sienten realmente o que exageren la situación. También es posible que Hande estuviera tratando de protegerse a sí misma. Después de una ruptura dolorosa, es natural querer distanciarse de la persona que te ha lastimado y tratar de borrarla de tu vida. Negar la existencia del otro puede ser una forma de autopreservación, una manera de evitar el dolor y seguir adelante. En cualquier caso, la frase no debería ser interpretada literalmente. No significa que Hande haya borrado a Kerem de su memoria o que lo odie. Simplemente significa que ha llegado a la conclusión de que su relación no tenía futuro y que es hora de seguir adelante por caminos separados.
Y esa es la lección más importante que podemos extraer de todo este drama, que el amor no siempre dura para siempre y que a veces es necesario dejar ir para poder crecer y encontrar la felicidad en otro lugar. En definitiva, el drama entre Ander Zel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. Que también tienen sus problemas, sus decepciones y sus corazones rotos. Pero lo importante es seguir adelante y no perder la esperanza en el amor. Así que ya lo saben, mi gente linda. La vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. También tienen sus problemas, sus decepciones y sus corazones rotos. Pero lo importante es seguir adelante y no perder la esperanza en el amor. Y hablando de amor, ¿qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Ander realmente dijo esa frase? ¿O se trata de una invención de la prensa? ¿Qué les parecieron las nuevas series de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos desde Turquía. Y recuerden, nunca dejen de soñar.